Vamos a dar inicio a la sesión semanal de SIDBI. En esta ocasión vamos a ver el tema inicio rápido de terapia antirretroviral. Este va a ser presentado por el doctor Juan Beltrán. Él es médico pediatra egresado del Hospital de Alta Especialidad número 25 de NIMSS de Monterrey, Nuevo León, avalado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, certificado por el Consejo Mexicano de Certificación de Pediatría. Es adscrito al Servicio de Pediatría de NIMSS, Hospital General Regional número 6, en Ciudad Madero, Tamaulipas. Cofundador de las clínicas de atención de VIH-Sida en el NIMSS, Tamaulipas. Tiene maestría en educación por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, profesor titular de pediatría e infectología en pre y posgrado en la Facultad de Medicina de Tampico, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y desde 2012 médico tratante y actualmente director del Capacits de Tampico, Tamaulipas. Sin más, yo creo que damos pie a que continúe el doctor Beltrán. Doctor Beltrán. Bien, pues gracias, doctor Padilla, por la presentación y me voy a permitir compartir pantalla para efectos de la misma. Bien, como me encargó el doctor Mata que tocáramos el tema, hoy el inicio de la terapia antirretroviral en forma temprana debe ser un parteaguas en nuestro quehacer cotidiano. Es decir, nos debe permitir, o nosotros debemos permitirnos el inicio rápido de la terapia antirretroviral por todos los beneficios que ya están publicados y de los cuales me permitiré hacer referencia en esta presentación. Doctor Beltrán, disculpe que lo interrumpa. No sé si le puede dar modo presentación en la parte inferior derecha. Ay, discúlpeme, a ver. Presentación. ¿No lo estamos viendo? Sí, sí se ve su presentación nada más. Creo que ya está en presentación. Ya está. ¿Ya? Ya. Bien. Decía yo que el inicio rápido de la terapia antirretroviral, aunque no mencionamos como antecedente, sería bueno nosotros recordar a la Cohorte Cascade. Es una cohorte observacional de 23 grupos clínicos donde se analizaron por un tiempo bastante prolongado, cerca de 13 años. Casi 9.500 pacientes en Europa, Australia y Canadá, y donde se analiza el desenlace clínico de aquellos pacientes en quienes les iniciamos tratamiento. Pero aquí vale la pena hacer referencia a que la cohorte analiza el desenlace en aquellos pacientes que seroconvirtieron aproximadamente 6 meses posteriores al inicio del tratamiento, 6 meses, de acuerdo a un estimado, de acuerdo a las cifras de CD4, las cuales se encontraban en promedio por arriba de los 500 CD4. Y en el análisis del desenlace final, cuando nosotros analizamos el riesgo acumulado para SIDA o para muerte, bueno, pues hay diferencias estadísticamente significativas en cuanto al acúmulo de estos cuando se analizan a los 3 años, tanto para riesgo acumulado para SIDA y o para muerte. Este quizás sea publicado en 2010, el análisis que dio pie a que posteriormente, basado en los otros estudios que vamos a analizar a continuación, la Organización Mundial de la Salud recomendara el inicio de la terapia antirretroviral a todos los pacientes más allá de las cifras de CD4. Traigo a colación el HPTN 052 y lo dejo como tal, como en inglés, para hacer referencia a HIV Prevention Trails Network. Es un estudio
donde se analiza el desenlace también de parejas serodiscordantes. La gran ventaja de este estudio es que analiza parejas heterosexuales, hombre-mujer, parejas homosexuales, hombres que tienen sexo con hombres, e incluso mujeres con mujeres. Y al igual que lo anterior, el inicio de la terapia antirretroviral se está en forma temprana, así se llamó, y entre 350 y 550 CD4 o en forma diferida, cuando las cifras de CD4 estaban alrededor de los 250 por milímetro cúbico. Hago referencia al estudio porque hay que recordar, es publicado por el doctor Cohen, y el doctor Cohen es quien más escribe de infección primaria, y por ahí, casi al final del comentario, pues voy a hacer referencia al final de la presentación a la infección primaria. Este es el análisis, ¿verdad?, del estudio, a donde nosotros analizamos el desenlace de 1,763 parejas, el 50% en el brazo del inicio inmediato y el 50% en el brazo del inicio tardío. El desenlace primario fue las transmisiones de VIH vinculadas y otros eventos definitorios de SIDA, tuberculosis pulmonar, enfermedades bacterianas graves y muerte. Todos los pacientes recibieron asesoría sobre prácticas sexuales protegidas o para disminuir el riesgo de adquirir el VIH, la infección por VIH. El desenlace fue, se presentaron 39 nuevas infecciones, de las cuales 35 fueron en el brazo tardío y 4 en el brazo de inicio temprano. 28 infecciones relacionadas, 27 en el brazo tardío y 1 en el brazo inmediato. 7 fueron infecciones no relacionadas. Entonces, estadísticamente significativa la diferencia entre las nuevas infecciones por VIH en parejas serodiscordantes cuando se compara el inicio temprano contra el inicio tardío. Eso es lo que da pie o lo que concluye el estudio. Hubo además 105 eventos de morbimortalidad, 65 en el brazo tardío, 40 en el brazo inmediato, y llama mucho la atención también estadísticamente significativa, 20 casos de tuberculosis extrapulmonar, 17 de los cuales fueron en el brazo tardío y 3 en el brazo inmediato. 23 muertes no relacionadas a SIDA, 13 en el brazo tardío y 10 en el brazo inmediato. Como vemos, todos los parámetros evaluados fueron mejoría importante o fueron estadísticamente significativos aquellos, con diferencia estadística, perdón, en aquellos pacientes en que se inició en forma temprana con cifras de CD4 mayores a 350 cuando se compararon con las cifras de CD4 por abajo de en alrededor de 250 células. Esto dio pie a que posteriormente se presentara y los 2 estudios que dieron que marcaron la pauta para que la Organización Mundial de la Salud recomendara el inicio de la terapia antirretroviral más allá de las cifras de CD4, a que se presenta el estudio START, ¿verdad? Es un estudio igual al anterior, internacional, aleatorizado, a donde se analiza el desenlace de pacientes vírgenes a tratamiento cuyas cuenta de CD4 estaban por arriba de las 500 células y, bueno, se aleatorizan el 50% a iniciar en forma inmediata y el 50% a esperar a que las cifras estuvieran alrededor de las 350 células. También los parámetros evaluados fueron eventos serios relacionados con SIDA, muerte relacionada con SIDA, eventos no serios relacionados con SIDA, muerte también, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal terminal, insuficiencia hepática descompensada y cáncer no SIDA. La mediana de seguimiento fue de alrededor de los 3 años y las cifras de CD4 en promedio en los que se iniciaron en forma temprana fueron de 651 células. Y bueno, todos conocemos el análisis final y en la margen, en la del lado derecho,
podemos observar las diferencias entre el número de eventos presentados en el brazo tardío que contra el brazo inmediato. Y hablando de eventos serios relacionados a SIDA, 50 en el brazo tardío y 14 en el brazo de inicio inmediato. De los eventos no serios relacionados con SIDA, 47 en el brazo de inicio tardío contra 29 en el brazo de inicio temprano. Muerte por cualquiera de las causas, 21 en el brazo tardío y 12 en el brazo de inicio inmediato. Y quizá otra vez haciendo referencia a la tuberculosis pulmonar, 20 eventos, presentados, observados en el brazo tardío contra 6 presentados en el brazo de inicio inmediato. Sarcoma de Kaposi, recordar que hubo también análisis de cáncer relacionado con SIDA y cáncer no relacionado con SIDA, 11 en el caso en el brazo de inicio diferido y 1 solo en el brazo inmediato. El linfoma 10 contra 3 y quizá donde no se haya observado estadísticamente, diferencia estadísticamente significativa sea solo en la enfermedad cardiovascular, 14 casos en el inicio diferido contra 12 en el inicio inmediato. Se complementa el estudio START con el estudio temprano, que también lo conocemos. Es un estudio en países, también multicéntrico, también aleatorizado, pero aquí se analizan 4 brazos. También son pacientes naïve a tratamiento. El 25% se aleatorizan a tratamiento inmediato. El otro 25% a tratamiento inmediato más profilaxis con isoniazida, un 25% a tratamiento diferido y otro 25% a tratamiento diferido más profilaxis con isoniazida. Estos son pacientes que pertenecen a países con bajos ingresos. Entonces, el resultado, el análisis final del estudio temprano es que y para hablar del porcentaje acumulado de muerte y o eventos relacionados con SIDA, bueno, pues a 30 meses hasta el 14.1% se presentan en el brazo de solo tratamiento diferido, disminuye a 8.8% cuando se hace tratamiento diferido más profilaxis con isoniazida, el tratamiento inmediato solo, con 7.4%, tratamiento inmediato, pero cuando el tratamiento, además de hacerse en forma inmediata, se asocia con la profilaxis con isoniazida, es solo del 5.7% cuando se analiza la evolución a los 30 meses posteriores a la aleatorización. Entonces, la conclusión del estudio es que el inicio inmediato en los pacientes, el inicio inmediato de terapia antirretroviral más la profilaxis con isoniazida tiene un mejor desenlace en aquellos pacientes o en aquellos países, con bajos ingresos, que esa es la conclusión inmediata. Bueno, pues esto dio pie a que hiciéramos una cohorte, ¿verdad? El tratamiento inmediato, además de aumentar la supresión viral, ¿sí? Lo hace en forma más rápida. Aquí en esta gráfica podemos observar cómo cuando se recomendaba la terapia antirretroviral basada en las cifras de CD4, bueno, pues nos tardábamos más tiempo en alcanzar un alto porcentaje de supresión virológica. El tiempo disminuyó cuando nosotros iniciamos el tratamiento en forma universal, más allá de las cifras de CD4. Y bueno, si ustedes se fijan, vean el tiempo, cómo disminuyó en meses cuando iniciamos el tratamiento rápido. Esta misma gráfica la vamos a presentar posteriormente cuando analicemos finalmente el desenlace. Está el inicio, perdón porque no le había dado el otro clic, cómo se favorece en cuanto al porcentaje de supresión viral cuando se inicia rápido la terapia antirretroviral y sobre todo porque es más rápido. Eso ha hecho que hoy día al inicio rápido de la terapia antirretroviral sea una estrategia
necesaria para reducir la pérdida de seguimiento y disminuir el tiempo para la supresión viral. Está recomendado tanto por el Departamento de Salud de los Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud y por la Sociedad Internacional de SIDA en los Estados Unidos. Y quise mencionarlo hasta ahora porque en estos días habíamos estado comentando el inicio rápido. El doctor Mata hacía referencia a que cómo, dónde, cuándo se consideraba inicio rápido. Y bueno, pues se considera el inicio rápido de la terapia antirretroviral, de acuerdo a la OMS, en los primeros 7 días posteriores al tratamiento. Entonces, en las 3 guías se hace referencia a que el inicio de la terapia antirretroviral debe ser en forma inmediata y o cuando sea posible, y la inmediatez no necesariamente es en el mismo día, sino que tenemos hasta 7 días, aunque por ahí se recomiendan, por aquí voy a presentar una diapositiva, hasta 14 días posteriores al diagnóstico, como también, que también se debe considerar como inicio rápido. ¿Por qué el inicio rápido? Como dice la Organización Mundial de la Salud, cuando el paciente esté listo para iniciar la terapia antirretroviral. ¿Cómo? Nosotros debemos hacer antes del inicio un examen físico completo que deba descartar la presencia de aquellos eventos que retarden el inicio de la terapia antirretroviral por el riesgo de síndrome inmunológico de reconstitución inmune, o síndrome inflamatorio, perdón, de reconstitución inmune. Tal es el caso de la meningitis criptococócica o la tuberculosis, que ya sabemos que para iniciar terapia antirretroviral en el caso de la meningitis por criptococo debiera ser una vez terminada la inducción del tratamiento de la meningitis, y en el caso de la tuberculosis, dependiendo de las cifras de CD4, si fueran menores a 50 células en las primeras 2 semanas, y si fueran mayores a 50 células nos podemos esperar quizá hasta las 4 semanas. Sin embargo, aquí mismo hacemos referencia a que otras enfermedades definitorias de SIDA, tal es el caso de la toxoplasmosis del sistema nervioso central, podrían incrementar el riesgo de morbimortalidad. Por eso habría que iniciar el tratamiento antirretroviral en forma lo más pronto posible, siempre y cuando el paciente reciba una consejería importante, una consejería bien otorgada sobre adherencia, que para eso el doctor Vic también nos asesoraría en forma importante. No requerimos para iniciar cuenta de CD4, carga viral, ¿verdad?, genotipo del VIH, las pruebas de resistencia. Tampoco requerimos serología de hepatitis A, B y C, la serología del antígeno B5701, la búsqueda de infecciones de transmisión sexual por serología. Quizá sea importante la clínica de la infección de transmisión sexual como parte de los factores de riesgo para adquirir la infección. Tampoco necesitamos una prueba de embarazo cuando iniciamos la terapia antirretroviral. Esto está publicado por las guías en 2017 de las guías del Departamento de Salud de los Estados Unidos. Basado en lo anterior, voy a hacer referencia solo a 3 estudios donde mostramos cómo el inicio rápido de la terapia antirretroviral presenta un mejor desenlace en cuanto al tiempo necesario para la supresión virológica, en cuanto a la retención en los servicios de salud, en cuanto a al mantenimiento, de la supresión virológica a 12 meses. Y el estudio piloto inicial fue en San Francisco, donde se analiza en forma retrospectiva el comportamiento en cuanto a la supresión virológica, al tiempo necesario para la supresión virológica en el periodo de entre 2006 a 2009, en las etapas tempranas de la terapia antirretroviral. También el desenlace cuando se usó en forma universal el tratamiento antirretroviral recomendado por la OMS, y cuando se compara
con el inicio rápido de la terapia antirretroviral. Y aquí está la diferencia, ¿verdad? 1.8 meses para alcanzar la supresión virológica, 4.3 meses cuando en el inicio inmediato de la terapia antirretroviral, 4.3 meses cuando se analiza el desenlace con la terapia antirretroviral universal y 7.1, no se alcanza a ver por la pantalla, más de 7.9 meses cuando se utilizaba la terapia antirretroviral clásica, ¿verdad? Entre el 2006 y 2009. Quizá lo que hayamos de mencionar en este artículo es el inicio el mismo día, el paciente recibe exámenes de laboratorio y consejería. Los regímenes utilizados en el inicio rápido fueron basados en inhibidores de la integrasa. No hubo resistencias transmitidas y cuando el genotipo estuvo disponible, 22% de los pacientes tenían mutaciones mayores a análogos no nucleócidos. Y entonces el estudio concluye que el protocolo RAPID muestra una supresión virológica más rápida cuando se compara con cohortes históricas con diferentes estrategias de tratamiento. Ese es quizá el inicio de este análisis. Posteriormente, en la misma ciudad, en San Francisco, recordar que San Francisco tiene uno de las densidades de población VIH positivas más altas quizá en todo el mundo. Los pacientes fueron vinculados al tratamiento 5 días en este estudio, 5 días posteriores al tratamiento. En la primera visita se toma sangre para análisis de salud general, consejería médica, psicosocial sobre el inicio, la adherencia al tratamiento antirretroviral y sobre todo, como decíamos hace un rato, se identifican factores de riesgo que retrasarían el inicio de la terapia antirretroviral por el riesgo de síndrome inmunológico de reconstrucción inmune. La vinculación a los pacientes en los primeros 5 días, inicio de TAR en el primer día disminuyó se incrementó de 6 al 30% y el tiempo de la supresión virológica disminuyó de 134 a 62 y a 61 días. La mediana para inicio de TAR disminuyó de 27 a 1 día. Aquí está graficado. Esta es la vinculación al tratamiento, 97 contra 93%. Esto es antes del inicio rápido. El inicio de la terapia antirretroviral, 81 contra 78. Los regímenes basados en inhibidores de la integrasa, poco más del 70% contra 47%. Y básicamente en este protocolo, pues lo que se trata de evidenciar es cómo la supresión virológica, la retención de los pacientes en los servicios es mayor cuando se inicia en forma rápida. Como decíamos hace algunos días, resulta que el paciente cuando llega con nosotros frecuentemente ya llega con una prueba rápida o incluso con un ELISA positivo para VIH. Alguien le comentó o él leyó por ahí en la literatura que tiene SIDA y que se va a morir, porque eso es lo que la mayoría de los pacientes piensan. Y luego resulta que llega con nosotros y le decimos que lo vamos a tener que meter a un protocolo que nos permita, al final de cuentas, tener el diagnóstico definitivo y que nos vamos a tardar más de un mes, pues ¿de qué se trata? Entonces, eso dejo la diapositiva como tal de la Sociedad Internacional de SIDA en los Estados Unidos, para hacer referencia que actualmente el inicio de la terapia antirretroviral está recomendada en todos los pacientes que viven con VIH e incluso aquellos con pruebas rápidas positivas. Solo prueba rápida positiva para VIH sería adecuado iniciar el tratamiento, sobre todo si consideramos los factores de riesgo. Y el factor de riesgo más importante son, pues, la actividad sexual no protegida. Y dice la Sociedad Internacional de SIDA que nosotros
debemos ser los factores de cambio para remover las estructuras institucionales, si ustedes quieren, que nos permitan iniciar el tratamiento lo más pronto posible en aquellas pacientes incluso recientemente diagnosticadas, y que todos los pacientes deben tener acceso a la terapia antirretroviral. Me voy a esperar, o quise esperarme hasta esta diapositiva, porque, como dice al final, el inicio rápido de la terapia antirretroviral disminuye el tamaño del reservorio viral. El tamaño del reservorio viral hoy sabemos que está relacionado con la replicación viral, incluso aquella replicación viral de bajo nivel. El tamaño del reservorio viral está en relación también a el rebote de la replicación viral cuando el paciente tiene un abandono del tratamiento. También el tamaño de la replicación viral, perdón, el tamaño del reservorio viral, hoy sabemos que si participa activamente de la replicación viral, incluso de la replicación viral de bajo nivel, bueno, pues se relaciona con el estado inflamatorio crónico, con la activación inmunológica crónica y, bueno, pues con la depresión progresiva de los CD4. Entonces, por eso el inicio temprano, rápido de la terapia antirretroviral, además de incrementar el apego y la retención en los servicios de salud y la supresión viral, y disminuir además la pérdida de seguimiento y disminuir incluso la muerte, cuando se analiza en forma sistemática hasta 4 estudios aleatorizados, bueno, pues también disminuye otra vez el concepto de el tamaño del reservorio viral. Entonces, mientras más temprano, mientras más rápido iniciemos la terapia antirretroviral, bueno, pues más efecto tendríamos. Por ahí se habla incluso de disminuciones del tamaño del reservorio superiores hasta el 90%. Entonces, el inicio de la terapia antirretroviral está recomendado para todos los pacientes con infección. Traigo esta diapositiva porque otra vez disminuye el riesgo de eventos graves de SIDA y eventos no asociados a SIDA, disminuye la mortalidad en pacientes que viven con VIH. El inicio rápido de la terapia antirretroviral es el mismo día o en una semana posterior al diagnóstico, incrementa la retención en los servicios de salud y, bueno, pues menor tiempo para la supresión virológica. Otro estudio, un análisis de una cohorte de jóvenes en una clínica de atención a VIH en Nueva Orleans, para hacer referencia o con el antecedente bajo la premisa de que los jóvenes, los pacientes menores de 25 años, tenían menos retención en los servicios de salud, ¿verdad? Y tenían menos tasas de supresión viral. Bueno, pues el presente estudio, el presente inicio rápido en esta comunidad de Nueva Orleans, bueno, pues compara la vinculación a los servicios de salud en las primeras 72 horas posteriores al diagnóstico y solo compara la edad. Pacientes menores a 24 años y pacientes mayores a 25 años para ver el comportamiento desde el punto de vista clínico. Tiene la ventaja este estudio, bueno, pues que los pacientes menores de 24 años, menores de 25 años fueron 31 pacientes y aquellos mayores de 25 años 93 pacientes. Se analizó el porcentaje de supresión virológica, el tiempo necesario para la supresión virológica, el sostenimiento de la supresión virológica, la vinculación a los servicios de salud a 12 meses y esta es la población. Quizá valga la pena hacer referencia a que, como en todos los estudios, la mayor parte de los pacientes son hombres, ¿sí? Cuando se comparan con las mujeres, aunque el porcentaje de mujeres fue mayor en el grupo de edad de más de 25 años. Y aquí quizá lo que llame la atención es que hasta el 40% de los mayores de 25 años, seguramente relacionada con el número de mujeres, los pacientes fueron heterosexuales.
se representan también, como todos sabemos en todos los estudios, los afroamericanos, pacientes blancos, incluso los latinos. Aquí se representan en un pequeño porcentaje los usuarios de drogas intravenosas. Entonces, el presente análisis, el presente protocolo, compara aquellos pacientes menores de 24 años y aquellos mayores de 25 años, todos, ¿sí?, con inicio rápido. Y vemos el desenlace. Vean cómo en ambos grupos el porcentaje de supresión virológica es muy similar. 96.8 para los menores de 24 años, 97.9 para los mayores de 25 años. El tiempo necesario para la supresión virológica de 4 semanas en ambos grupos, ¿sí? Y bueno, quizá la diferencia aquí, aunque desde el punto de vista estadístico no es importante, la cifra absoluta o la cifra relativa, 92.5 contra 83.9, el sostenimiento de la supresión virológica a los 12 meses, es decir, mayor en los pacientes mayores de 25 años. Pero es muy importante que la permanencia en los servicios de salud fue muy similar en ambos grupos, casi 98% contra 97%. Todos los pacientes recibieron terapia antirretroviral en forma rápida y no hubo abandonos de la terapia por efectos adversos. Esta diapositiva es la que iba yo a comentar. Si se fijaron en estos estudios en pequeños grupos, el alcanzar la supresión virológica es incluso menor a un mes. Pero en forma global, cuando nosotros iniciamos en forma rápida la terapia antirretroviral, podemos observar el tiempo que se tarda cuando usábamos terapias antirretrovirales basadas en las cifras de CD4. Nos tardábamos hasta 218 días para lograr la supresión de la carga viral. Cuando iniciamos el tratamiento universal más allá de las cifras de CD4, 132 días en promedio. Y hoy, de acuerdo a los análisis de los estudios rápidos, nos tardamos aproximadamente o quizá menos de las 8 semanas para alcanzar la carga viral suprimida. Entonces, concluyendo el análisis del estudio o del protocolo rápido para inicio de la terapia antirretroviral, traigo esta diapositiva porque la Sociedad Europea dice que el inicio rápido debe ser considerado el mismo día. En infección aguda, y otra vez el concepto, la segunda ocasión que hago referencia a la infección aguda, y por eso voy a continuar con la misma, debe iniciarse cuando el paciente esté listo, cuando el paciente tiene afección neurológica asociada a VIH, y pues no se diga en aquellos pacientes que tienen menos de 350 CD4. El Departamento de Salud dice inicio rápido para todos, independientemente de la cifra de CD4. Y algunos pacientes requieren inicio urgente, como las enfermedades definitorias de SIDA, las infecciones respiratorias agudas, exceptuando, como ya lo habíamos mencionado, la tuberculosis y la criptococosis. El embarazo, pues, es tributario de inicio urgente. Y bueno, pues sobre todo, y además aquellos pacientes con CD4 por abajo de 200. Decía yo hace un rato que la Organización Mundial de la Salud considera el inicio rápido dentro de los primeros 7 días, que es cuando debe ofrecerse a todos al confirmar el diagnóstico y una vez que se le dio consejería sobre adherencia. Y se debe ofrecer el mismo día o cuando esté listo el paciente para poder iniciar la terapia. ¿Cuáles son los beneficios? Mejor desenlace clínico al acortar el tiempo que el paciente dura sin terapia antirretroviral. Se incrementa la retención de los pacientes. Tenemos una mejor relación médico-paciente, que eso es muy importante y el doctor Vic no va a dejarnos mentir. Se disminuye el riesgo de transmisión. Recordar que en infección aguda el porcentaje de transmisión es muy alto. Se disminuye el tamaño de los reservorios,
disminuye el riesgo de resistencia, podría disminuirlo, y disminuye la progresión de la enfermedad y el daño inmunológico o el deterioro inmunológico. ¿Cuáles son los riesgos? Pues podríamos dar un esquema no óptimo, es decir, que no abarque la hepatitis B, que haya infecciones oportunistas que pasen desapercibidas, de ahí la necesidad de una exploración física o interrogatorio adecuado. Es menos tiempo para otorgar esquemas con barrera genética alta y riesgo de desarrollar resistencias por dar esquemas con baja barrera genética, y puede incrementar o puede impactar en el seguimiento de los pacientes por la afectación en las citas. Y dejo esta diapositiva casi al final del análisis del estudio del protocolo rápido, para hacer referencia a que en este análisis, bueno, pues se inicia en forma rápida el tratamiento antirretroviral y se define, como decía yo hace un rato, menor o alrededor de los 14 días posteriores al diagnóstico, ¿sí? El 95% de los pacientes fueron indetectables a la semana 24 y se retuvieron el 100% a los 6 meses. En este análisis se comparan a aquellos pacientes en quienes se les inicia esquema basado en inhibidores de la integrasa, y se compara con aquellos pacientes en quienes se les inicia un esquema basado en inhibidor de la proteasa. Y el desenlace, el tiempo necesario para la supresión virológica fue menor, 31 días cuando se inicia con inhibidores de la integrasa, contra 80 cuando se inicia con inhibidores de la proteasa. Aquí está el inicio, se inició incluso más rápido en inhibidores de la proteasa. La cuenta basal de CD4 en ambos grupos no fue muy diferente, 600 en el caso de los inhibidores de la integrasa, 500 en el caso de los inhibidores de la proteasa. Y bueno, la carga viral superior a 1.000.000, el número fue muy similar. Y bueno, pues los parámetros analizados son muy similares en ambos grupos, y lo que vale la pena destacar es que ambos grupos se inició en forma rápida la terapia antirretroviral. En algunos se inició con esquema basado en inhibidor de la integrasa, en otros con inhibidor de la proteasa, y el tiempo para la supresión virológica fue menor cuando se iniciaron esquemas con inhibidores de la integrasa, como actualmente se recomienda en las guías, ¿verdad? Y bueno, decía yo que el doctor Cohen, que es el responsable del HPTN 052, habla de infección aguda y la define como la fase inmediata posterior a la infección, cuando la viremia es muy alta y los anticuerpos anti-VIH aún no se detectan o se detectan en forma incompleta. Y define al síndrome retroviral agudo como un grupo de manifestaciones clínicas de gravedad y espectro variables que van desde un cuadro febril en específico de corta duración, caracterizado por fiebre, por linfadenopatía, por rash, por dolor faríngeo, hasta un cuadro tan grave como de una afección neurológica por meningitis aséptica. Si ustedes se fijan, como todos decimos, el síndrome retroviral agudo se parece mucho al dengue, y todos nosotros quienes vemos pacientes todos los días de primera vez en nuestras unidades de atención, nos damos cuenta que el paciente fue, y así como luego yo lo menciono, acusado de tener dengue, lo ven en las unidades de atención primaria e incluso le hacen prueba de dengue y sale negativa. Y posteriormente el paciente empieza a tener otras manifestaciones clínicas. Desde el punto de vista biológico, la infección por VIH se evalúa o definimos lo que llamamos categorías de FIBIG. Estas categorías van de la 1 a la 6 y la categoría 1
incluye la carga viral PCR de VIH en forma alta, forma muy alta. La categoría 2 incluye, que está presente desde casi en forma inmediata a la primera semana después de la infección. El estadio 2 o la categoría 2 de FIVIC es cuando aparece el antígeno P24 posterior a los 15 o 16 días. Alrededor de los 20 días aparece el ELISA positivo y a las 3 semanas, poquito antes de las 4 semanas, el Western blot ya está positivo. Estas categorías de FIVIC las resumimos en esta otra diapositiva. La fase 1, pues la carga viral se incrementa en forma súbita. En la fase 2 está presente, la categoría 2, perdón, está presente el antígeno P24, la carga viral sigue siendo muy alta, inicia la sintomatología del síndrome retroviral agudo. La categoría 3 se caracteriza porque está positivo el ELISA, se pueden detectar anticuerpos con pruebas de tercera generación, y la categoría 4 de FIVIC, el Western blot puede estar positivo o puede estar negativo, y en la categoría 5 ya el Western blot está definitivamente positivo y empieza alrededor de los 30 días posteriores a la primoinfección. Y la categoría 6 pues ya es alrededor de los 90 días cuando aparecen todos los parámetros ya perfectamente bien establecidos. Traigo a colación esta porque dentro de las categorías de FIVIC también se pueden analizar la presencia de citocinas, la presencia de complejos inmunes, etcétera. Y aquí está la evolución como los reactantes de fase aguda aparecen entre los 5 a los 7 días, la presencia de complejos inmunes a los 9 días. Y esta curva, vean cómo se alcanza la máxima carga viral y esta, ¿sí?, empieza a disminuir alrededor de los 30 días cuando se alcanza el set point viral. Entonces, esta quizás sea nuestra mayor ventana de oportunidad para iniciar el tratamiento oportuno de la infección por VIH. Es decir, ahorita que avancemos, pues vamos a hacer referencia a cuáles serían nuestra oportunidad para disminuir, y aquí se hace referencia al reservorio cuando se alcanza en forma más alta, cuando se disemina el VIH a todos los santuarios y que se establece el reservorio del mismo alrededor de los 25 a los 30 días. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Poder hacer el diagnóstico de síndrome retroviral agudo, ¿sí?, fiebre, diaforesis, linfadenopatías, mialgias, náuseas, diarrea, alteraciones, manifestaciones digestivas, ulceraciones orales, orofaringias, ¿sí?, esofágicas, la erupción maculopapular, algunas manifestaciones neurológicas, radiculopatía, parálisis de nervios craneales, meningitis aséptica, y desde el punto de vista de laboratorio, leucopenia, trombocitopenia y transaminasemia, si se fijan desde el punto de vista clínico y o de laboratorio, el paciente se parece mucho al dengue, ¿verdad? Estas manifestaciones clínicas están asociadas con el alto nivel de replicación viral, con la respuesta inmune del hospedero. El set point puede ser tan variable como de 100 hasta 10 millones de copias. Está relacionado con la respuesta inmune citotóxica, y traje este concepto para recordar que la respuesta inmunológica contra el VIH es demasiado pequeña y demasiado tarde. Por ahí se habla que los anticuerpos neutralizantes son solo capaces de neutralizar un porcentaje
no mayor al 20% de la cantidad de virus circulante, y ese es el problema. Y traje esa diapositiva para hacer referencia que si nosotros detectamos candidiasis orofaringia, manifestaciones neurológicas y una duración mayor a los 20 días, se asocia con un peor pronóstico de nuestro paciente. ¿Por qué? Porque hablan de una respuesta inmunológica menos adecuada. Y bueno, la fotofobia es un dato de meningitis aséptica. Decía que 3 a 5 días después hay reactantes de fase tener acceso a los mismos, alfa-1 antitripsina, amiloide sérica, la producción de citocinas proinflamatorios, interleucina 1, la 6, el interferón alfa, incluso la interleucina 15, pudiéramos nosotros, si tuviéramos acceso a las mismas, poder nosotros verlas en los pacientes con infección aguda. La presencia de células natural killer se estimulan con el interferón alfa, con la interleucina 5, con la 8. Son reguladas por interacción al receptor ligando, combaten la infección por producción de interferón gamma, con factor de necrosis tumoral alfa y beta-quimoquinas, y favorecen este concepto de citotoxicidad mediada por células dependiente de anticuerpos. Bueno, pues está relacionado con las natural killers. Lisan las células dendríticas inmaduras que están en los nódulos linfáticos. Recordar que las células dendríticas, como células presentadoras de antígeno, soportan cargas virales o replicación viral, perdón, sin incluso ser destruidas. Y entonces por eso la citotoxicidad mediada por anticuerpos es importante. Las respuestas adaptativas, los anticuerpos iniciales son no protectores, aparecen en forma tardía, ¿sí? Hay respuesta de células TCD8, hay depresión irreversible del CD4 en el tracto gastrointestinal y en el tejido linfoide, que no se refleja en la sangre periférica. Hay que considerar esta depresión del tejido linfoide presente en el tracto gastrointestinal, que con ello disminuye nuestra barrera de protección ante los procesos infecciosos, cualquiera que sea el origen o cualquiera que sea la etiología del mismo. ¿Cuándo debemos sospechar síndrome retroviral agudo? Cuando los síntomas clínicos sean compatibles, aunque sea compatible con dengue, cuando el paciente tenga exposiciones de riesgo, contacto sexual con una persona infectada o de alto riesgo para tener VIH, el uso de drogas intravenosas y o el contacto a través de las vías potencialmente de entrada de los fluidos potencialmente infecciosos. ¿Cuáles son las consecuencias de salud pública? La mayor probabilidad de transmisión por mayor carga viral durante la infección aguda, mayor infectividad per se en esta fase. Recordar que los anticuerpos son no neutralizantes, los cuales pueden estar presentes en la infección crónica, y bueno, los clústeres de transmisión de los cuales hemos ya hecho alguna referencia. Nosotros como profesionales de la salud tenemos 3 responsabilidades: la detección, la prevención secundaria y el uso de antirretrovirales lo más pronto posible. ¿Qué podemos concluir? ¿Qué nos debemos llevar a casa? Que el manejo rápido con terapia antirretroviral, incluso en etapa aguda, tiene como propósito disminuir la duración y la gravedad de los síntomas, suprimir la replicación viral lo más pronto posible. Con ello reducimos el número de reservorios. Cuando hablo del número, hablo del tamaño del reservorio viral. Preservar o restaurar el sistema inmune con una relación CD4-CD8 adecuada. Disminuir el DNA proviral en monocitos de sangre periférica. Disminuir el riesgo de transmisión. Y cuando nosotros disminuimos el tamaño del reservorio viral, podemos disminuir el estado proinflamatorio, disminuimos la activación inmunológica y podemos disminuir las complicaciones no SIDA, especialmente la enfermedad cardiovascular, que todos sabemos está asociada a el estado proinflamatorio crónico. Esto es lo que yo quería presentar. A reiterar mi agradecimiento al doctor Mata por permitir
compartir estos conceptos. Mi agradecimiento al doctor Padilla por la presentación, y pues si hubiera algunas preguntas del público o en general, podríamos, si tendríamos tiempo para las mismas. Excelente plática, doctor. En lo que esperamos a ver si tenemos algunas preguntas. Cabe recordar, a mí me tocó el estar iniciar los tratamientos hasta que no estaban abajo de 250 células, posteriormente ya subirlos a 500 y luego a 750. Sin embargo, me llamó la atención su comentario de una de las diapositivas en la cual menciona que no se requiere contar con CD4 o carga viral o prueba de embarazo para poder iniciar este tratamiento. ¿Cómo ve usted esto? Sí, ¿Por qué lo menciono? Porque considero importante tener la prueba de embarazo en pacientes femeninas si hay el riesgo de que esto ocurra por las terapias que tendríamos que utilizar. Y lo de la carga viral por el hecho de ver la evolución del paciente posterior al inicio del tratamiento. Sí, el protocolo rápido, como lo mencioné, el paciente se le toman los exámenes de salud general, incluso las pruebas de diagnóstico definitivo, carga viral y CD4, pero no nos esperamos a que tengan el resultado. Le iniciamos el tratamiento y ya el protocolo es ese, iniciar el tratamiento una vez tomado los exámenes de salud general, incluyendo la prueba de embarazo en aquellas pacientes en edad reproductiva con el no uso de un método anticonceptivo y con vida sexual activa. Ok. Otra pregunta, ¿qué tan compatible ve usted el inicio rápido de la terapia en México? ¿Y qué cosas lo hacen factibles? ¿Y cuáles serían las limitantes de esto? Decía Gesser por ahí hace algunos días que ya en México existen por ahí algunos centros donde se están reclutando pacientes para el inicio rápido, basados en los criterios estos que acabamos de mencionar. Ojalá y podamos, nosotros que estamos al frente de las unidades, pues establecer los lineamientos en cada una de las nuestras, para poder iniciar lo más pronto posible, como dice la OMS, en los primeros 7 días posteriores al diagnóstico, incluso el mismo día, y a los 14 días que por ahí todavía se considera inicio rápido. Otra pregunta, doctor. Ahora que no disponemos de la carga viral y CD4 en los capacits o en algunos capacits, ¿qué tan rápido se pudiese iniciar el tratamiento antirretroviral? Por ahí en una de las diapositivas mencionamos que incluso cuando hay algunas dudas en el diagnóstico, quizá si yo estaría de acuerdo en que le iniciáramos cuando tengamos un ELISA positivo o 2 pruebas rápidas positivas. Okay. Para no esperar la carga viral. Bueno, en relación a eso, si se sigue el algoritmo de diagnóstico de 2 pruebas rápidas positivas, se inicia tratamiento, sobre todo ahora con esta situación de la pandemia, por no contar con carga viral y CD4, que es lo que usted acaba de comentar. ¿Usted considera prudente iniciar el tratamiento así únicamente con pruebas rápidas? Si no hay, está avalado por guías. Aunque no haya datos clínicos. El paciente tiene factores de riesgo, tiene cuadro clínico, ¿sí? Y tiene una prueba rápida positiva. Ok, en ese caso usted iniciaría el tratamiento. Cuadro clínico de infección crónica, ¿eh? Ajá.
¿Considera usted que la mejor opción de inicio de tratamiento rápido de la terapia debe ser dentro de la primera semana del diagnóstico de VIH? Incluso podemos esperarnos 2 semanas. Ok. En su experiencia, doctor, como médico tratante y como coordinador o director del Capacit, el inicio rápido de la terapia antirretroviral incrementa la adherencia y la retención de pacientes a largo tiempo. ¿Es correcto, doctor? Sí, en mi Y unidad, aquellos pacientes que iniciamos en forma lo más pronto posible la terapia, se incrementa la adherencia y por supuesto la retención. en el periodo de espera de resultados, bueno, que es un poco, ya lo comentó, pero lo están preguntando. En el periodo de espera de resultados, ¿usted inicia TAR o solo indicaría la profilaxis? Depende del paciente. Sí, hay pacientes que tienen cuadro clínico, Puede sobre todo bajar ahora que su estamos viviendo cámara. la contingencia de las que no tenemos la carga viral. Bueno, hay pacientes que tienen cuadro clínico y yo acabo de iniciar en esta semana dos esquemas de tratamiento, aún sin tener carga viral, por supuesto. Tiene cuadro clínico, tiene prueba rápida, tiene una ELISA positivo, le doy tratamiento. ¿Puede bajar un poco su cámara, doctor? Que nada más se ve su delete. Ay, perdón. Otra pregunta, doctor. En un mundo ideal, en donde pudiéramos tener acceso a los genotipos, ¿usted realizaría los genotipos a todos los pacientes que van a ONAID? Hay que recordar la recomendación de la OMS, que el costo-beneficio del genotipo, ¿sí?, en países con alta prevalencia de resistencias transmitidas a los no nucleócidos, los evitamos iniciando esquemas con inhibidores de la integrasa. ¿Algún esquema de tratamiento que considere con mayor eficiencia o eficacia para iniciar de forma rápida? Pues todo el mundo hoy sabemos que esquemas basados con inhibidores de la integrasa de segunda generación, sea Victegravir o Dolutegravir, son los más ideales. ¿Y qué consideraciones tiene en las instituciones públicas de México, donde no es posible obtener los laboratorios de tamizaje en la primera consulta? Pues yo creo que sí se puede obtener en la primera, cuando nosotros, es cuestión de que nosotros médicos tratantes nos involucremos más en el proceso de diagnóstico de nuestros pacientes y que, bueno, pues incluso por ahí hay en la Condesa se utiliza eso, el acompañamiento del paciente para la toma de muestra el día que acude a la consulta, la toma de los exámenes de laboratorio, para que nos permitan tener la base previa al inicio de la terapia antirretroviral. ¿Existe algún momento en el cual usted suspendería el tratamiento antirretroviral por un CD? Y si es así, ¿cuál sería esta indicación? Con síndrome inmunológico de reconstitución inmune, síndrome inflamatorio, perdón, de reconstitución inmune, no está recomendado suspender el tratamiento antirretroviral. Está indicado el manejo integral del mismo. Ok. Para regímenes con abacavir, ¿usted esperaría los resultados de HLA? Está en guías, está recomendado, incluso en la guía mexicana, que si vas a iniciar un manejo con abacavir, tienes que esperarte el HLA B5701. Ok. En México tenemos diagnósticos tardíos y al iniciar el tratamiento antirretroviral, en su experiencia, ¿da profilaxis con la isoniazida? Sería ideal iniciar profilaxis con isoniazida, pero la realidad de las clínicas es que no tenemos acceso al mismo. Ok. La PrEP ha demostrado ser Recordar que México es un país con alta tasa de tuberculosis pulmonar. La PrEP ha demostrado ser muy eficaz si se lleva a cabo de una manera correcta. Sin embargo, sabemos que en nuestro país no suele ser así.
¿Qué piensa usted sobre el retraso de un diagnóstico temprano por esta problemática? Ay, perdón, como que me falló el internet un momento y no oí bien la pregunta. Nos mencionan que la PrEP ha demostrado ser muy eficaz si se lleva a cabo de una manera correcta. Sin embargo, sabemos que en nuestro país suele no ser así. ¿Qué piensa usted sobre el retraso de un diagnóstico temprano debido a esta problemática? A la problemática de PrEP que no tenemos Pacientes que nosotros. están tomando PrEP y que se hace un diagnóstico tardío es lo que entendería yo. Bueno, PrEP El PrEP, está demostrada la eficacia del mismo cuando se usa PrEP todos los días. Yo no soy el experto en PrEP, por supuesto, pero cuando se comparan los grupos de PrEP entre aquellos a quienes se los damos todos los días, cuando se compara contra PrEP a demanda, pues el beneficio es mayor cuando se da PrEP todos los días. Tener pobre adherencia a PrEP, ¿sí?, pudiera aumentar el riesgo de infección por VIH. Y eso quizá pudiera retrasar el diagnóstico. De ahí la necesidad que el seguimiento biológico de los pacientes no sea mayor a los 3 meses cuando el paciente está en protocolo de PrEP. nos menciona que los usuarios de nuevo ingreso en este momento se pueden citar a 3 meses, dando el tratamiento para 3 meses o cada mes. ¿Usted qué recomendaría? No, en los pacientes de nuevo ingreso no se debe diferir la consulta. O sea, ¿usted lo Porque citaría en cada la mes? visita tenemos que hacer referencia al apego y a la evolución clínica. ¿Usted lo citaría cada mes? Sí, es correcto. Idealmente, si inicia la isoniazida, ¿usted la da en tratamiento por 6 meses o por 9 meses? Es Sí, la tuviera. una muy buena pregunta, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a no usarla, ¿verdad? Porque pues difícilmente tenemos acceso. El protocolo es hasta por 9 meses. Ok. La profilaxis. Nos mencionan también, sin embargo, es delicado el riesgo de reconstitución inmune cuando está por debajo de 50 los CD4. ¿Cómo iniciar sin estudios de carga viral y CD4 a pesar de este riesgo? Por eso debemos sopesar el estado clínico del paciente. O sea, si tenemos enfermedad clínica definitoria de SIDA y el paciente tiene una infección por oportunistas que conlleve el riesgo de síndrome inmunológico de reconstitución inmune, pues tenemos que descartar que estemos en la presencia de esto para poder iniciar el tratamiento. Bueno, nos hacen una observación. Me gustaría su opinión. Que no tiene sentido solicitar genotipo cuando se inicia con inhibidores de integrasa. Es correcto. Ok. Probablemente lo que nos comentaban acerca del no tener un acceso pronto a la carga viral y a los CD4 es porque en algunos laboratorios o en algunos capacits o centros de atención de VIH, muchas veces los exámenes no se toman hasta, o sea, una vez al mes o una vez cada 2 meses. Probablemente era en relación a esto lo que mencionaban de cómo iniciar rápido un tratamiento. Sí, el secreto está en tomar la muestra el día que vaya a la consulta y podemos analizar los resultados posteriores. Que en este caso podríamos analizar lo que es la carga viral, no los CD4. Sí. Congelando la muestra. Sí. Y es correcto. En relación con lo de la isoniazida, sí hay estudios que demuestran no inferioridad cuando la damos por 6 meses, cuando la comparamos por los 9 meses. ¿Sí? Y bueno, sería ideal tenerla disponible
disponible y ojalá y lo pudiéramos dar los 6 meses. Hay que recordar que el número de pastillas es importante a la hora de iniciarla porque pues, la presentación es de 100 miligramos. Bueno, nos comenta el doctor Pérez Barragán que por evidencia actual, 6 meses de isoniazida no son inferiores a dar 9 Sí. meses. Sí, y actualmente nosotros podemos utilizar, si tuviéramos acceso, isoniazida más rifapentina por 3 meses y nos va muy bien. Muy bien. No sé si haya más preguntas o comentarios de los panelistas. Felicitaciones del doctor Luis Gerardo Castillo, una excelente ponencia. La doctora María Luisa Méndez, muchas gracias, excelente presentación. Doctor Mata, felicidades. Lesbia Margarita, felicitar a los ponentes. Gracias. Pues no hay ninguna otra pregunta, no sé. Pues fueron bastantes. Qué bueno que el público se interesó. Así es. Y pues nuevamente, doctor, una excelente plática, muy completa. Y únicamente seguirlos invitando a todos para, bueno, este viernes y sábado, Ecos de Croy. Va a ser el viernes y el sábado por este mismo medio. Y la próxima semana, nuevamente plática de Sydney. Bueno, pues muchas gracias. Doctor Mata. Gracias a todos y pues estaremos al pendiente. Buenas noches. Buenas noches. Para invitarlos el siguiente miércoles, como lo comenta el doctor Juan Carlos Padilla, pues tenemos un inmunólogo, el doctor Marco Antonio Venancio, él está en el Centro Médico La Raza, y pues va a dar el tema del sistema inmunológico como un factor clave en la infección por SARS-CoV-2, es decir, COVID-19. Muchísimas gracias y que tengan buena noche. Igualmente, doctor, y gracias por permitirnos participar. Gracias por la excelente presentación de ambos. Siguen llegando felicitaciones, la doctora Alejandra Vargas, doctor Carrasco, excelente presentación, felicitaciones. Muy bueno, pues gracias a todos.